Pero hemos venido 3 semanas hablando sobre la Navidad. Hablamos del pasado de la Navidad. Y nosotros vimos cómo Mateo nos llevó a la Navidad en el pasado y nos pasó allí en Mateo capítulo 1 por el linaje real de la Navidad. ¿Verdad? Hablamos sobre ese linaje real del pasado de la Navidad. Hablamos sobre el presente de la Navidad. Y para eso el apóstol Pablo nos habló acerca de cómo la Navidad y el Calvario afecta positivamente y nos habilita para vivir la Navidad día a día. ¿Se recuerdan? O sea, la Navidad y el Calvario nos habilita, nos empodera por medio del Espíritu Santo para vivirla todos los días, no una temporada, no una época. Hablamos de eso. Y por supuesto, que estaba en pantalla anteriormente, hablamos también, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 también nos habló acerca de cómo el impacto eterno que tiene la Navidad en la vida de cada persona que lo recibe. ¿Okay? Así que estuvimos hablando de esos 3 temas anteriormente. Hoy, pues lo que quiero compartir con usted está en Mateo también. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. Y lo he titulado Después de la Navidad que sigue. ¿Cierto? Porque bueno, ya en estos días ya pasó la época de Navidad. Después de la Navidad, ¿la vida continúa o no? Estamos aquí. Ya estamos hablando del 31 que nos vamos a reunir. Estamos hablando, o sea, la vida continúa. Estamos hablando de todo lo que está en calendario para el enero. La vida realmente continúa después de la Navidad. Para unos continúa de igual manera. Como fue antes de la Navidad, durante y después de la Navidad. Para otros, tal vez, para otros que han meditado en la Navidad, que este año Dios tal vez ha hablado algo interesante en tu vida, impactante, retante, pues ha cambiado tu manera de ver las cosas, ha cambiado las perspectivas de la vida y sobre todo ha cambiado la prioridad en tu vida. Y entonces las cosas van a ser quizás un poquito diferentes allí. Las comidas típicas, los viajes, las fotos, los regalos, ya terminaron. Pero así es la vida no se detiene ahí. Vamos a seguir. Algunos no han parado de trabajar, otros están unos días off, van a continuar a sus trabajos y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Lo único que cambia es el calendario, un día más. Y lo mismo va a pasar con el 31 y el 1. La gente hace una lista así enorme de cosas para el año nuevo. No, lo que hay que cambiar es aquí. Usted puede poner y yo podemos poner lo que queramos en papeles y lo que cambia en el calendario es un día para el otro, pero si no cambiamos la actitud y la manera de ver las cosas, pues ¿sabes qué? No va a haber ningún cambio en nuestras vidas. Queremos que eso exista, queremos que eso se materialice, que eso pase, pero si no hay una actitud diferente para hacerlo, no va a pasar realmente. Así pasó para José y María. Realmente así pasó. Y para cada uno de los personajes que interactuó con la Navidad, y cuando digo la Navidad, quiero que se entienda, estoy hablando del nacimiento de Jesucristo, nativitis, eso es lo que significa, ¿verdad? Así pasó para cada uno de ellos allí durante la Navidad y así sigue pasando para ti, para mí hace más de 2000 años. Después de la Navidad, ¿qué sigue? Bueno, si te dejas llevar por el mundo, lo que sigue es, ya usted ha ido a las tiendas, o a comprar víveres para la casa, o a devolver cosas que no le sirvieron de los regalos, o lo que sea, pero ya usted ha ido a las tiendas. Y usted ha visto que ya están empujando febrero 14, ¿verdad? Y en algunas, rayando enero, comienza no solamente febrero 14, sino que comienzan ya spring y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de la Navidad? Si nos dejemos llevar por el mundo,
va a seguir otra festividad, y otra festividad, y otra festividad, y sacándote, y otra más, y endeudándote, y otra más. Eso es lo que sigue después de la Navidad, si usted quiere seguir de la misma manera en el 2024, que lo hizo. Pero esa opción es nuestra. Nosotros tenemos el poder de cambiar eso. No es, el mundo nos va a empujar todo eso. Pero usted y yo decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Te das cuenta? Aquella gente, yo en particular, no todos, pero yo pienso que muchos de estos personajes que interactuó con la Navidad, que están aquí en la Biblia, porque hubieron muchas otras que no están aquí en la Biblia, que no sabemos, pero de los que están aquí, yo creo que la vida les cambió. Yo creo que la vida les cambió. Yo creo que aquellos pastores jamás su vida fue igual. Yo creo que los sabios del Oriente, el impacto que tuvieron en ir buscando en un sitio donde ellos pensaban que nacería el rey, no lo encontraron en otro lado. Después regresaron por otro lado porque Dios les reveló en sueño. Todo esto tiene que haber transformado su vida, definitivamente. Yo pienso que la vida de Simeón no fue la misma después de haber tenido a Jesús en sus brazos y ver la promesa que Dios, el Espíritu Santo, también le había prometido que lo vería antes de la muerte. Yo pienso que Ana jamás fue la misma después también de haber estado por más de 60 años en el templo, porque era viuda por más de 60 años, esperando ver la promesa. Ninguna de estas personas, yo pienso que su vida siguió igual. La Navidad llegó para cambiarlos a ellos ahí. Y es mi oración que también lo sea para nosotros. Que no solamente un año más de Navidad, leemos los pasajes, hacemos lo que todos los años hacemos y seguimos esperando para el próximo año la próxima Navidad. No. Yo pienso que debería de cambiar allí en nuestro interior. Debemos recordar que Navidad no es una temporada. Hablamos de esto anteriormente. Navidad, ¿qué es lo que es? Un estilo de vida nuevo que usted y yo escogimos voluntariamente. Nadie nos forzó ni nos obligó a vivirlo. Es un estilo de vida nuevo. ¿Cómo lo hicieron José y María? ¿Cómo hicieron José y María después de la Navidad? Bueno, ellos permanecieron, como está aquí en pantalla, atentos a la voz de Dios. Atentos a la voz de Dios. Tal vez Dios te ha hablado en estos días, en los mensajes que hemos compartido, tal vez te ha hablado en las redes sociales, tal vez te ha hablado por medio de una canción, de un canto o por el saludo de alguien, un mensajito que alguien te mandó por medio de la naturaleza. Yo no lo sé, pero Dios habla. Y Dios habla de muchas maneras y diferentes maneras y Él usa como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces yo estoy seguro que Dios en alguna medida te ha hablado. ¿Ve? Después de la Navidad, usted y yo debemos de, tal como José y María, permanecer alertas a la voz de Dios. ¿Qué sigue después de la Navidad? Tratar de seguir escuchando la voz de Dios. No dejes que la bulla, el rubullizo del mundo, de las redes sociales, de las presiones de la cultura, no te permita oír la voz de Dios. Mire, vayamos allí a Mateo 2, versículo 13, que es donde vamos a estar hoy, del 13 al 23. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, refiriéndose a quién, a los sabios del oriente que habían sido revelados en sueño, lo que dice anteriormente en el versículo 12. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate
y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Cuántas personas desean escuchar la voz de Dios? Ya sea en sueño, ya sea audible, ya sea... Muchas. Algunas la escuchan, otros no. ¿Ah? Algunos lo escuchan, otros no. Pero déjame decirle algo. Tenemos una oportunidad maravillosa de escuchar la voz de Dios este año. No solo una vez, sino todos los días. Todos los días en el plan de lectura que estamos promoviendo, exhortando a que podamos leer la Biblia en un año todos. No es que usted no la haya hecho, yo estoy seguro que usted ya lo ha hecho. Algunos la han empezado, otros no la han terminado. Pero este año 2025 tenemos el reto de leerla todos como congregación. Si se atrasa una semana, no se preocupe, trate de catch up. No es tanto. Y ahí, aunque el print está chiquita la letra, te va diciendo los días allí. Ahí hay una oportunidad maravillosa, hermano, para escuchar. Algunos escuchan la voz de Dios y después que la escuchan, ya no la escuchan más. La escuchan una vez y ya. Simeón escuchó la voz de Dios durante la Navidad. Y al escuchar la voz de Dios cambió su vida. Ana escuchó la voz de Dios. Algunas personas dicen, no, coincidencia, no, qué casualidad que en el momento exacto que fueron José y María a presentar a Jesús en el templo, también Simeón llegó allí. No, no es casualidad, no es suerte, es diosidencia, porque Dios, el Espíritu Santo, le habló a Simeón y le dijo, y él lo escuchó. Y para que él no se perdiera esta bendición, él obedeció y fue. Ana estaba en el templo, pero no necesariamente pudiera haber estado enfrente donde estaba José y María. Ella allí vivía. El templo es grande. Pero ella también apareció en aquella misma hora, porque escuchó la voz de Dios. Ahora, ¿cómo José pudo escuchar la voz de Dios? Y no solamente escuchar la voz de Dios, sino entender lo que Dios te está pidiendo. Saben, yo pienso, y este soy yo, en una manera mía especulativa, que él escuchó la voz de Dios porque él anteriormente ya la había escuchado. Y cuando usted se familiariza con la voz de Dios, te es más fácil identificar cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz de tu conciencia, cuándo es la voz del mundo, cuándo es la voz de Satanás. ¿Ves? Cuando tú te familiarizas con la voz de Dios, es mucho más fácil no ser engañado, ni dejarte llevar por una emoción de la carne de que diga, esto me está diciendo Dios, o te lo están diciendo de parte de Dios. Cuidado. Analiza, piensa, ora, discernimiento. José ya había escuchado la voz de Dios antes. Dios ya se había revelado en sueños a José. ¿Ve? Entonces él escuchó y entendió la voz de Dios. Como dije anteriormente, tal vez en estas festividades, a lo largo de estos días, Dios te ha hablado. El detalle no es si Dios te ha hablado o Dios habla o no. Eso sabemos. Es qué vas a hacer con lo que te ha hablado. ¿Qué vas a hacer con ello? Podemos escuchar e ignorar. Podemos escuchar y meditar.
o podemos escuchar y obedecer. José decidió obedecer. José decidió obedecer allí. Después de escuchar la voz de Dios y entender su mensaje, ¿qué fue lo que él hizo? Obedeció la voz de Dios. Versículo 14 al 18 dice así: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mis hijos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este evento, aparte de los evangelios que se cita, no fue un evento tan grande en Jerusalén, porque en Belén, aunque sí había una población, pero no era tan grande como Jerusalén. O sea, era un village, no era tanto. Es posible que los cálculos dicen que allí lo que murieron fueron unos 15 a 20 niños. Pero por la muerte de uno el lloro es suficiente. Pero, por ejemplo, Josefo, que es historiador de esa época, no registra ningún acontecimiento de esta índole en Belén. Por eso es que dicen que no fue que murieron miles de niños, porque no había esa población como tal allí. Había una población pequeña que fue sangriento, que fue cruel, sí, exacto. Y se cumple esta profecía de parte de Dios cuando habla ahí por medio del profeta Isaías. Pero lo que me llama a mí la atención es que ¿qué sigue después de la Navidad? Después de la Navidad, José estuvo alerta a la voz de Dios. Y cuando Dios habló a su vida y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. El levántate, esa palabra levántate requiere acción. ¿Sí o no? Entonces no hay obediencia sin acción. No podemos decir que obedecemos a Dios si no actuamos. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sigue después de la Navidad? Lo que sigue después de la Navidad es seguir atento a lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, y obedecer lo que nos está pidiendo. Porque si no, llega el 2025 y será otra Navidad como la del 2024. ¿Ve? ¿Qué sigue? Él se levantó porque él entendió la voz de Dios. No solamente la escuchó, la entendió allí. Yo creo, hermano, firmemente, que muchas personas aquí cada semana escucha y entiende la voz de Dios. Escucha y entiende la voz de Dios. Ya sea por medio de los maestros de escuela dominical, ya sea por la bienvenida, ya sea por la adoración musical, ya sea por la palabra expuesta, por un sinnúmero de cosas que pasan en la mañana aquí. Yo creo que sí, que se escucha, que la persona recibe el mensaje. Pero una vez que la persona recibe el mensaje, después de ir para allá, ya. No es responsabilidad de quién, ni del maestro, ni del grupo de adoración, ni de bienvenida. Es responsabilidad nuestra, de lo que Dios nos está diciendo, ponerlo por obra. Porque si José escucha el mensaje: levántate, toma al niño y a su mamá, tu esposa, y vete, y no lo hace, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? Jesús calificaba
Jesús calificaba para la muerte prematura, no la del Calvario. Dios podía accomplish la sustitución suya y mía en el Calvario de cualquier otra manera. Pero Jesús calificaba para eso, porque por eso Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. La palabra levántate implica acción. Si Él no lo hace, no solamente desobedece a Dios, sino que vienen consecuencias graves para ellos. Desde que Dios por medio de su mensajero le reveló a José en sueños que el hijo que María esperaba era concebido del Espíritu Santo, ¿se recuerda allá en Nazaret? Cuando él no quería, él quería dejarla en secreto, todo aquello por cuidarla. Pero allí Dios le reveló en sueño que María no había sido infiel, sino que lo que en ella había era concebido del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo José? José creyó y obedeció. ¿Me recuerdan? Ahí está. Esto que pasó ahora, después de la Navidad, ya viene en el corazón de José. Él actuaba por la fe. Él creyó y obedeció. Ahora una vez más Dios viene, se le revela en sueño y le dice, levántate y vete. Y él volvió a creer y a obedecer. ¿Te das cuenta? Pero a veces si leemos todas estas cosas así tan rápido y no les traemos estos pequeños detalles que son repetitivos realmente, no le aprovechamos el máximo de la Navidad. No aprovechamos el máximo de la Navidad. Hermanos, Dios siempre tiene, escuche esto, Dios siempre tiene una salida para nuestras dificultades. Dios siempre tiene una salida para nuestras dificultades. Solamente es que hay que oírlo y obedecerlo. Oírlo y obedecerlo. Pero siempre la tiene allí. Siempre, mi querido hermano. Este año 2024 está por acabar. Y yo estoy seguro que Dios te ha hablado a lo largo de este año en algo. Yo estoy seguro de eso, que Dios ha hablado a lo largo de este año en algo en tu vida. En algún área específica. Ya sea en tu vida personal espiritual, ya sea en tu vida matrimonial, ya sea en tu vida en las finanzas, ya sea, yo no sé, en tu vida familiar, yo no lo sé. Pero yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Dios ha hablado algo en tu vida. Lo que usted haga con eso ya está en tu cancha, no en la cancha de Dios. Ya Dios te lo dijo. Ya Dios te dio la instrucción. Ya Dios ha ministrado tu vida. Y déjame decirte algo más. Lo que Dios procura con ello es nuestro bien. Lo que Dios procura con ello es bendecirnos. ¿Sí? Es bendecirnos a nosotros, hermano. ¿Sabe? La presencia de Dios acompaña a quienes lo obedecen. Mire los versículos 19 al 20. Una vez ya están en Egipto, ya se fueron a Egipto. Si usted habla con judíos ortodoxos, dicen que esta profecía que acabamos de leer, te van a decir que se refiere a cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Tiene sentido también, no estoy diciendo que no. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel también se le llama en la Escritura mi hijo. En muchos lugares de la Escritura usted va a encontrar que al pueblo de Israel le dicen mi hijo. Y cuando dice aquí Jeremías, a mi hijo llamé de Egipto, ellos te van a decir, bueno, se refiere al pueblo de Israel que lo llamaste de Egipto por mano de Moisés cuando lo sacaste por medio de las plagas. O sea, encaja también allí. Pero realmente esta profecía puede ser una profecía de doble cumplimiento. Puede ser de llamar a mi pueblo
de Egipto, a mi hijo, a Israel, como también llamar a Jesús. Y yo entiendo que se refiere, le da un énfasis extra a Jesús. ¿Por qué? Porque en los versículos que vamos a ver más adelante dice que se fueron a Nazaret, que por eso sería llamado ¿qué? Nazareno. Está hablando específicamente de Jesús y no del pueblo de Israel en su totalidad allí. José, aún en Egipto, continuó oyendo y obedeciendo la voz de Dios. Aún en Egipto siguió oyendo y obedeciendo. ¿Qué sigue después de Crisma? Seguir atento a la voz de Dios. Tal vez eso pueda ser el lema para este 2025. Escuchar la voz de Dios. Allá en Egipto, él siguió escuchándola. Y esto me dice algo también. Usted y yo no necesitamos estar en nuestra zona de confort para escuchar la voz de Dios. Dios puede hablarnos en cualquier lugar. No que en la iglesia. No, Dios sí te habla aquí en la iglesia, pero Dios también te habla en el trabajo. Dios también te habla en la calle. Dios también te habla en tu casa. Dios te habla donde Él quiera. No, porque yo en mi país, yo sí que era una cosa tremenda. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Cambió Dios? No, no ha cambiado Dios. Tal vez lo que hemos cambiado somos nosotros. Pero Dios no. José sale de su zona de confort de Israel, va a Egipto, un país extraño, pero aún en este país extraño, con todo lo que implica esto, siguió escuchando la voz de Dios. ¿Se recuerdan de Daniel y sus 3 amigos? ¿Escucharon o no escucharon la voz de Dios en Babilonia? La escucharon. ¿Se recuerdan al otro José anterior? No José el esposo de María, sino al José, hermano de Judá, de todo, de donde nacieron las tribus. ¿No escuchó José la voz de Dios también en Egipto? También. La zona de confort es buena para algunas cosas, pero Dios no se limita a eso, Dios sigue hablando. Dios te sacó de tu país, de mi país, y Él todavía quiere seguir tratando contigo y conmigo aquí. Y Él quiere seguir hablándote y usándote aquí, bendiciéndote aquí. Pero si tú no lo quieres obedecer, ¿cómo te va a bendecir? Mire, hermano, a mí me pasó eso varias veces por cabezadura. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque yo quería, yo vine a este país, yo esto lo he dicho aquí anteriormente, tengo que moverme rápido, pero yo vine aquí como venimos todos nosotros, con sueños, ¿ves? Hacer negocio a este país. Yo quería poner mi negocio. Y lo intenté, créame que lo intenté. Lo intenté muchas veces. Y lo intenté de varias formas, hermano. ¿Ok? Y cada uno de los intentos y de la forma era echar en un saco roto. En un saco roto. No había manera. No había manera de poder pegar una. Más en cambio, las ideas que yo tenía y que se las decía a otros lo hacían y florecían. Y ese es el coraje que le da a uno más todavía, ¿no? Dice, mira eso, les vengo diciendo esto. Pero, porque Dios tiene otros planes. Entonces, cuando ya llega al final que te chocas, y dices, ya lo dejo en las manos de Dios. Escuché entonces la voz de Dios y la obedecí. Dios cambió mi trayectoria y me bendijo. Me bendijo. Entonces, lo que te quiero decir, mi hermano, es que todos venimos con esos sueños. No todo el mundo Dios lo está llamando al pastorado.
¿Ok? Yo estoy claro con eso. Yo lo único que te estoy diciendo, yo lo único que te estoy pidiendo es que escuche la voz de Dios. Porque Él te quiere bendecir. Él te quiere bendecir. O sea, Dios quería bendecir a José y María, ¿o no? Ahí lo vemos en la Escritura. Él quería bendecirlo y los bendijo. Le salvó la vida, los llevó allá y los trajo de regreso de nuevo a Israel. Él te quiere bendecir. No es que Él no quiere bendecirte, pero escucha la voz. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que a uno le parecen bien, que después allá al doblar de la esquina está mala la cosa y Dios te está librando de eso. Entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, dices, no, yo no, esto está panetela, esto está tremendo. Pero cuando haces así, escucha la voz de Dios y te vas por acá y dices, no, con el tiempo después ves lo que había allá. Dice, gracias Dios mío de lo que me libraste. Cuando escucha la voz de Dios. Si no la escuchas, vas allí y te puede pasar eso. Chocar. Esto pasó. José y María, en un lugar fuera de su comodidad, de su país, seguían escuchando la voz de Dios allí, mis hermanos. Y no solamente en eso, cuando ellos deciden regresar, ya que Dios le dice, bueno, ya murió Herodes y los que te procuraban matar allá, levántate, toma el niño y regresa. Él se venía de nuevo a Belén, si usted lee las Escrituras. Pero cuando escuchó que había allí un pariente todavía de Herodes, Arquelao, dijo, no. Y ahí mismo el Señor le dijo, no te quedes aquí. Vete a Galilea, a Nazaret. Volvió de nuevo José a escuchar la voz de Dios y a obedecer de nuevo. Por eso quise hablarte en este día para fin de año del 2024 de esto. Porque yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que Dios me ha hablado. Que nos ha hablado a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Ahora la vida de José ya no giraba alrededor de poner y reparar sillas o mesas o albañilería. No. Ya la vida de José giraba alrededor de la voluntad soberana de Dios para ellos. ¿Ves? Déjame decirte dos cosas más que son cortas y con esto termino. Después de la Navidad, sea flexible. Esté atento a la voz de Dios, obedézcala, pero sea flexible también. Hay veces que hay que ser flexible, hermano. José y María fueron flexibles en la voluntad de Dios, no discutieron con Dios. Una vez que el ángel se le reveló a María, ella dijo, aquí su sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella obedeció, ella creyó. José, aunque era una posición incómoda para él, obedeció, fue flexible, no fue intransigente, fue flexible y así sucesivamente, mis hermanos. Ellos escuchaban todo lo que se decía acerca del niño y no rechazaban nada cuando los pastores vinieron, cuando Simeón vino, cuando Ana vino, cuando los magos, los sabios del oriente llegaron. Ellos escuchaban, callaba, dice, y María guardaba todas estas cosas, ¿qué? En su corazón, callado, flexible. Cuando llegaron la hora de partir para Egipto, fueron flexibles, partieron. Cuando llegó la hora de regresar, regresaron. Ellos fueron flexibles, las instrucciones de Dios para su vida. ¿Por qué? Yo creo que porque confiaron en la voluntad soberana de Dios que perseguía su bien para ellos. Y yo creo que la voluntad de Dios para ti, para mí, es buena, no es mala. Y si Él insiste en hablarnos y usted y yo en obedecerlo, créame que esas dos cosas cuando se juntan va a ser bendición. Esas dos cosas cuando se juntan va a ser bendición, mis queridos hermanos. Tal vez esta Navidad no todas las cosas salieron como usted pensaba. No todo salió como lo planeábamos. Bueno, déjame decirte algo. Sea flexible. Sea flexible.
En la vida no todo sale como nosotros queremos. No todo sale como nosotros lo planeamos. Sea flexible. Si Cristo no viene antes, habrá otra Navidad. Y habrá otra oportunidad de quizás se den esas cosas. ¿Ve? O si Él nos presta vida. Pero sea flexible en esto. La historia de José y María después de la Navidad nos dice que los cristianos no estamos exentos de problemas. A pesar de ser la pareja escogida por Dios para llevar la divinidad en su vientre, criarlo, educarlo, proveerle y todo esto, no estaban exentos de problemas. O sea, en otras palabras, Dios no le puso un globo y le dijo, no le va a dar ni un catarro. No le va a pasar nada. No. Y si esto lo hizo con los padres del Hijo de Dios y con el Hijo de Dios, ¿a nosotros qué entonces? Nosotros también nos van a suceder cosas. Pero sigamos confiando tal como ellos lo hicieron y obedeciendo y atentos. Tal como ellos lo hicieron, mis queridos hermanos. Después de la Navidad que sigue, bueno, dijimos que estar alerta a la voz de Dios, obedecer su instrucción, ser flexibles. Y después de la Navidad quiero decirte que Dios sigue en control. Dios sigue en control. Totalmente, hermano. Mire, ¿se imagina usted lo que implica mover al Imperio Romano para hacer un censo justo para que naciera Jesús en Belén? Sí, porque allí tenían que ir cada quien a ser empadronado al lugar de la familia de nacimiento. ¿Y quién hizo eso? Se le ocurrió nomás al imperio hacer el censo ahora toca. No, Dios movió al imperio romano a hacer un censo justamente en esto. Esto me habla a mí de que Dios está en control. Dios está en control totalmente. Habló una joven desposada llamada María y ésta concibió del Espíritu Santo. Dios en control. Habló a su prometido y él aceptó casarse con ella a pesar de lo que esto implicaba. Dios en control. Habló a Zacarías en el templo y lo dejó mudo. Dios en control. Desató el vientre de Elizabeth, su esposa. Dios en control. Después ella recibe a María, la criatura salta en el vientre, es llena del Espíritu Santo. Dios en control. Una profecía más. ¿Te das cuenta? Movió a Simeón justo en el tiempo preciso para que viera la promesa que le había hecho. Dios en control. A Ana lo mismo. Habló a los pastores el mensaje de salvación. Dios en control. Le mostró exactamente dónde estaba el niño. Dios en control. Movió los astros en el firmamento para guiar a estos astrólogos sabios del oriente hasta donde estaba el niño. Y ahí te das cuenta, fíjense, para esto estoy apelando a la lógica suya. Esté conmigo un momentito, préstame su atención un momentito. Ahí se da cuenta uno, cuando nosotros seguimos nuestra intuición, nuestra lógica, o seguimos a Dios. Los sabios del oriente por un momento siguieron su intuición y dejaron de ver la guianza de Dios. ¿Lo captó usted ahí, en esa historia? Desde el momento en que ellos se desviaron y fueron al palacio, ellos ya siguieron su intuición, su lógica humana. Y no siguieron la dirección que Dios les estaba dando con la estrella o con el cometa o lo que Dios haya usado en ese momento. Una vez que llegaron allí y no encontraron, dijeron, pero un momentito. Y dice que volvieron a ver la estrella porque buscaron nuevamente la dirección de Dios. Y Dios en su gracia se la volvió a mostrar y los guió hasta donde estaba.
No te dejes llevar por tu intuición muchas veces. Dios en control, hermano. Dios protegió a Jesús, a sus padres. Dios los trajo de regreso a Israel. Dios siempre estuvo y está en control. Déjame decirte que nada ni nadie va a alterar el plan de Dios. Nada ni nadie va a alterar el plan de Dios. Por eso te digo algo más. Por eso no hay un mejor lugar para usted y yo estar que no sea el centro de la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. No hay un lugar más seguro para ti y para mí que estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro donde usted y yo podemos estar. En el centro de la voluntad de Dios. Es el lugar más seguro, lleno de propósito, más sublime, donde nada nos puede faltar. En el centro de su voluntad. Es el lugar más seguro, lleno de propósito, más sublime, donde nada nos va a faltar cuando estamos en el centro de su voluntad. Créame, créame. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, los judíos no, los israelitas, los hebreos, dicen ahora mismo, hoy por hoy, 2024, que no hay un lugar más seguro, hablando físicamente, para un hebreo que no sea Israel. Eso es lo que dicen hoy por hoy. Porque hay mucho mucho persecución para ellos en todas partes del mundo, inclusive aquí en nuestra nación. En todas partes hay personas que los detestan, los odian, los persiguen. Y ellos dicen, ellos por todas partes del mundo promueven lo que es el alay, que es que los judíos que puedan probar que son judíos, hebreos, que puedan probarlo, lo repatrian para Israel. Donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque no hay un lugar más seguro para ellos que no sea su tierra. Porque saben que allí lo van a dar todo por la vida de ellos. O déjame decirte que hay un lugar más seguro que ese. Y es la presencia de nuestro Dios. Ahí estamos seguros, mis queridos hermanos. Termino con esta meditación, mis hermanos, para ya irnos. Después de la Navidad que sigue, ser hallado fiel en Él. Cualquier cosa que Él te haya dicho, este 2024, cualquier cosa que te haya dicho en estos días, o en el transcurso del año, asegúrate de ser hallado fiel en Él. José fue hallado fiel, porque lo que Dios le dijo que hiciera, lo hizo. A mí me encanta mucho cuando hacemos estudio de personajes de la Biblia. Este de hoy no fue un estudio a profundidad del personaje de José, pero sí tuvo mucho que ver. Tuvo que ver con él, porque él fue fiel desde el momento en que Dios se le reveló. Y obedeció hasta las últimas palabras que tenemos en la Biblia de él. Que no es mucho lo que tenemos de José, pero hasta el último momento le fue fiel a Dios, escuchando su voz y obedeciéndolo. Un hombre humilde. Después de la Navidad que sigue, bueno, la vida va a seguir. De aquí a ahora te vas a comer, a hacer otras cosas, a jugar softball si la lluvia no lo permite, ¿verdad? Mañana a trabajar y hacer un montón de cosas. ¿Sí o no? ¿Ve? Pero lo importante es que seamos hallados fiel en aquello que Él nos está pidiendo. Amén.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,